Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Telepacífico presenta Agéndate, abiertos a las ideas. Derechos de autor y propiedad intelectual. Una conversación con Camila Vázquez y Juan Fernando Arenas sobre los aspectos claves de la cadena legal para la realización, circulación y distribución de un producto audiovisual. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Buenas tardes a Camila también, aquí que me está acompañando. La idea de hoy es que conversemos un poco sobre el tema del derecho de autor, darles algunos tips, algunas referencias y ver en qué estamos a día de hoy de una manera amena, pues a través de una conversación. Entonces, Camila, ¿cómo estás? Hola Juan, buenas tardes a todos. Primero darles gracias a Telepacífico por esta invitación y por generar estos espacios tan enriquecedores para la industria audiovisual y que además demuestran justamente la consolidación y el trabajo que ha venido haciendo Telepacífico. Mil gracias a María Fernanda, a Ricardo por esta invitación y bueno, empecemos a hablar de lo que más nos gusta y apasiona. Así es, me uno a los agradecimientos y yo creo que es muy importante aprovechar todo el background y la experiencia que tienes en todo esto e iniciemos conversando un poco sobre en qué estamos, es decir, a día de hoy en qué está Colombia en la industria audiovisual. Perfecto, si me ayudan un poquito ahí con unas diapositivas que… ¿Ya está? Ahí está. Ok. Bueno, ¿qué preparamos? Quisiera arrancar diciendo que realmente el ecosistema se ha venido sofisticando desde hace un par de años. Los resultados a los que hemos llegado no simplemente son el reflejo de un trabajo de hace 10 años, sino realmente de toda la transición que ha tenido una industria que ha venido cambiando el modelo de negocio. Y aquí la idea de esta línea del tiempo es particularmente señalarles que en 1998, por ejemplo, estábamos con los canales tradicionales, el famoso Caracol RCN y nuestros canales locales y definitivamente hay un cambio relevante y muy importante para la industria con la entrada de la ley del cine 814 en 2003. Si nos ponemos a pensar un poquito qué había en ese momento en números y en la realización de producciones, vamos a encontrar que realmente en 50 años habíamos o se encontraban en el mercado aproximadamente 14 producciones colombianas y pues iba ahí en desarrollo, pero si lo miramos ahorita comparativamente con lo que estamos haciendo hoy en día, pues nos vamos a dar cuenta que realmente el cambio ha sido abismal. Con la promulgación de la ley del cine, posteriormente la ley 1556, que definitivamente ha sido una apuesta gubernamental supremamente interesante y enriquecedora para darnos cuenta y apostarle a que a través de la industria audiovisual también se pueden incrementar el PIB y las actividades económicas del país, pues se va generando todo un ecosistema que definitivamente hace que aumente la producción audiovisual. Los beneficios fiscales que trae la ley 1556 nos han puesto en el radar internacional y han hecho que justamente esas majors, como se conocen, le apuesten a realizar producciones en Colombia y ahí vamos viendo un incremento en la producción. También todo el ecosistema de economía naranja fue muy importante, la ley de economía naranja, las exenciones que se generaron alrededor de este proyecto que hubo durante 5 años, las personas que se pudieran postular justamente hicieron que las empresas le apostaran y se formalizara muchísimo esta industria y ahí ya empezamos a ver que desde 2012 con el Fondo Fílmico a 2019 se realizaron aproximadamente 39 producciones. Viene la pandemia y es obviamente una de las principales industrias que se ve afectada sin lugar a duda, pues es justamente el audiovisual relacionado con todo el tema de los aforos, no podemos grabar, tenemos que estar afuera y el tema de las locaciones definitivamente fue un reto de esos bien importantes que tuvo que pasar la industria. No obstante, con ayuda también del gobierno y justamente de las comisiones fílmicas que hay en cada ciudad, se pudo avanzar muchísimo más y se logró organizar la actividad de tal manera que
es verdad, había restricciones, pero que se pudieran ir, que no se obstaculizaran las grabaciones y el uso de las locaciones, sobre todo abiertas de acuerdo con los aforos. Y realmente a la fecha y desde 2019 a 2021, digamos que esas son las últimas cifras actualizadas que estamos manejando, se han venido haciendo 59 producciones en esa época. Que hoy si la mirábamos de 2021 a 2023 seguramente ya estamos hablando de unas 70 producciones que han sido tipo exportación y que hacen que justamente nos estén viendo en diferentes países. Aquí simplemente a manera de referencia, claramente somos un referente en Latinoamérica. Es importante resaltar cómo nos hemos vuelto un ejemplo para los países de la región porque nuestro modelo de beneficios fiscales es realmente muy exitoso. Como les decía hace un momento, nos ha puesto en el radar internacional y sin lugar y sin duda realmente le están apostando mucho a la producción colombiana, pero por varios factores. Las locaciones que tenemos son espectaculares, el talento humano que trabaja en esta industria especializado hace justamente que la confianza en las producciones originales colombianas pues haya crecido mucho más. Estamos vendiendo y exportando producciones a Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Chile, Argentina, España, Francia, Turquía. No es mentira todo el éxito que han venido teniendo las telenovelas y el intercambio de productos entre estos países. Y pues yo creo que realmente el futuro y lo que nos espera sigue siendo muy enriquecedor y hay retos muy importantes e interesantes. Perfecto, yo creo que ha sido una introducción bastante clara, Camila. Ahí me gustaría pasar, bueno, primero algo para resaltar es la importancia que ha tenido pues, el apoyo gubernamental, porque estamos viendo en esa línea temporal de alguna forma el aumento en las producciones, que de alguna manera tienen relación también con las diferentes iniciativas legislativas que ha tenido por parte del gobierno nacional y también en ciertas cosas locales. Por ejemplo, yo recuerdo mucho acá cuando estaba en la Cámara de Comercio el tema del MEC, sí que era el movimiento de las industrias culturales pues, que había aquí en Cali. Entonces, definitivamente ha sido un impacto no solamente nacional, sino también a nivel regional. Si te parece, avancemos a lo siguiente y es, yo creo que sería muy importante, antes de hablar de los nuevos retos que surgen relacionados con la propiedad intelectual, pues poner de presente qué es la propiedad intelectual y hacer un poco, pues de alguna manera, no tan académico, a qué nos referimos cuando hablamos de derechos de autor y cuando hablamos, por ejemplo, de propiedad industrial. Entonces, yo creo que lo primero que hay que determinar es que la propiedad intelectual es algo realmente grande, pero uno lo podría subdividir en dos cosas particularmente, ¿estás de acuerdo conmigo? Que es la propiedad industrial y los derechos de autor, ¿vale? La propiedad industrial, como muy bien lo ven acá, hace referencia a los signos distintivos, que no es otra cosa que las marcas, por ejemplo, ¿sí? También al tema de nuevas creaciones como son las patentes, pero del otro lado tenemos los derechos de autor que, de alguna manera, si bien hace parte de la propiedad intelectual, pues es una categoría diferente a eso que conocemos como marca, signo distintivo y propiedad industrial. Entonces, dentro de eso, conocido como derecho de autor, pues yo creo que es realmente importante que siempre se conozca o se tenga un conocimiento básico para cualquier producción, porque yo creo que lo que muchas veces se olvida es que la propiedad intelectual está presente en prácticamente cualquier tipo de actividad que sea creativa, ¿sí? Y muchas veces el insumo que me permite explotar económicamente esos activos. Entonces, conocer la propiedad intelectual, y yo creo que es la gran importancia de este conversatorio, no es solamente para los abogados y las abogadas, sino todos los actores que hacen parte de esto deberían de tener un conocimiento, así sea mínimo o básico, de la propiedad intelectual. Además, nos ayudarían a los abogados también, ¿no? Sí, aunque muchas veces, digamos que como digo yo, la evangelización de por qué es la importancia de tener un aliado legal en estos temas no ha sido tan fácil y no ha sido una tarea como tan fácil de digerir para las productoras y la importancia de la propiedad intelectual. Yo ahí quisiera resaltar y tomando como referencia el conversatorio anterior que hubo antes de que saliéramos al almuerzo, la propiedad intelectual definitivamente es el insumo principal en el desarrollo de la industria audiovisual, pero adicionalmente en los deliveries y en los entregables legales, ya sea una producción independiente o incluso trabajándolo con canales de televisión, plataformas OTT, streaming, es el insumo número uno que nos van a pedir al momento de querer vender, comercializar, distribuir o poder explotar nuestra serie, película, corto, largometraje. Es sin lugar a dudas lo primero que piden. ¿Y por qué lo piden? Porque como tú decías, la propiedad intelectual está ahí en todo y hay un tema de derechos de terceros
donde el desconocimiento va a implicar incluso la peor de las consecuencias es que pidan que saquemos nuestro producto del aire, que salga nuestra producción y pues definitivamente creo que dentro de las personas que hacen cine, series y programas de televisión, lo último que se espera o que realmente se quiere con el esfuerzo que implica desarrollar una producción es justamente llegar a ese punto en donde te retiren tu producción y no puedas justamente explotarla como esperabas. Es por eso que la propiedad intelectual, más allá de un mundo de abogados y que te digan qué puedes o no hacer, definitivamente es la manera y la estrategia que te va a permitir saber cómo vas a explotar esa producción. Y ahí yo te pregunto, de acuerdo con lo que nos venía señalando, y la protección de derechos de autor como ese insumo principal en materia de obras audiovisuales, ¿qué tan importante es entonces tener esa cadena legal y la transferencia de acuerdo con nuestro régimen de protección y lo dispuesto en nuestra ley colombiana? No, pues es importantísimo porque en últimas gran parte de lo que puedo y no puedo hacer, como muy bien tú lo resaltabas, pues dependerá de los derechos que tengo o no tengo, las licencias o las autorizaciones que tengo o no tengo también. Y creo que ahí es importante empezar a quitar, digamos, algunos mitos frente al tema del derecho de autor, y es que pareciera que el derecho de autor muchas veces lo consideran simplemente para el tema de la música o para el tema, por ejemplo, de libros y de la industria editorial. Y en realidad es que el derecho de autor protege las obras, y las obras no son más que una creación intelectual, original, de naturaleza artística o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma. Que eso, para ir más corto de alguna manera, si uno descompone eso, creación intelectual es todo aquello que sea efectivamente un esfuerzo creativo por parte del autor, es decir, que no sea simplemente algo que surge del azar. Cuando uno habla de originalidad es que efectivamente pase por el prisma del autor, porque en últimas las ideas no se protegen, y creo que es una cosa muy importante que a veces también se olvida, y la originalidad la adoptamos nosotros, todos tomamos ideas de algún lado, ¿sí? Pero lo que efectivamente hace que eso sea protegido por el derecho de autor es que esa idea pase por mi prisma, pase por mi personalidad y yo la exprese de una forma única. Entonces, si yo cumplo con esos 4 requisitos, lo que yo haga, sea por ejemplo un corto, un guión, un video, una fotografía, pues efectivamente va a ser protegido por el derecho de autor, ¿sí? Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque una vez yo sé que eso son obras, entonces yo en mi producción efectivamente voy a poder identificar de forma temprana qué estoy produciendo, o qué estoy realizando, o qué estoy creando y qué tipo de propiedad tengo sobre eso. Porque en últimas he visto muchas veces, y seguramente tú que tienes más experiencia en campo en ese tipo de cosas también lo has visto, que incluso muchas veces los productores no conocen o no saben identificar muy bien qué es lo que tienen, ¿sí? En temas de derechos de propiedad. Entonces, conocer eso y poder identificar las obras de manera temprana, de alguna manera, es una ventaja muy grande, porque como lo identifico pronto, entonces también puedo sacar una explotación más rápida de eso, y adicionalmente una cosa que decías que era muy cierta, es cuando conozco sobre el tema de derechos de autor, también puedo asegurar la cadena. Y es que al final, cuando vendo el producto, que el producto pues, puede tener muchas obras o muchos componentes de derechos de autor, pues todos los actores de la cadena de alguna manera se dieron los derechos y se hace una explotación que efectivamente sea correcta y además respeto, por ejemplo, los derechos morales, otro tipo de derechos que tienen los autores dentro de eso. Yo te escucho hablar y yo creo que ese sinnúmero de horas que pueden ser protegidas en el marco de ese entregable final o lo que nosotros vemos en pantalla, a veces no se mira con la precisión que requiere, y es que tenemos que ser conscientes en el desarrollo de producciones que vamos a encontrar obras musicales, el trabajo del guionista que está protegido como una obra literaria, el diseño de set que implica justamente todo el trabajo de un equipo de arte que está detrás, todos los creativos adicionalmente que trabajan para el desarrollo del concepto que se quiere transmitir finalmente al consumidor, o sea, en su mayoría todos los elementos están protegidos por derecho de autor, y eso hace o genera justamente la importancia de contar con esas sesiones correspondientes y entrar a negociar desde el momento, como tú mencionabas, cero, que particularmente vendría a ser, como también hablábamos ahora en la mañana, desde ese momento del desarrollo, cuando se empieza a pensar en cómo se va a hacer el proyecto. Hablábamos en la mañana de los presupuestos y la importancia justamente de en esos presupuestos incluir también el tema del aliado y esa revisoría legal para que cuando salgamos y terminemos nuestra producción podamos salir a venderla y a explotarla realmente. Y no solamente está asociado también a este tema de derechos de autor y a esa protección individual de obras que resaltan todo el audiovisual, sino también tiene el tema de que podemos terminar infringiendo derechos de terceros con el uso de marcas que no sean de nuestra propiedad y que adicionalmente pues se requieran unos permisos.
Entonces, el trabajo que se ha venido haciendo en la academia y cómo se ha ido generando esa concientización, no solo desde ese punto de vista del derecho de autor, que definitivamente pues, cobra vital importancia en el manejo de industrias creativas y culturales, sino también este tema de marcas, diseños industriales también eventualmente y todas las autorizaciones que se requieren en la cadena. Sí, yo creo que esa pregunta es muy importante y además también resalto algo que dices que es muy cierto, y es que conocer sobre la propiedad intelectual no solamente me permite aprovechar de forma, digamos, más eficiente la explotación económica, sino que Camila decía algo que es completamente cierto, y es que en últimas, conocer de la propiedad intelectual tiene una doble cara. Primero, aprovechar de mejor manera mis activos, pero en segundo lugar, pues no infringir activos de terceros, y eso es muy importante y lo quiero resaltar. Frente al papel de la academia, pues yo puedo hablar particularmente de la Universidad ICESI, que ahí pues soy el director de programa de Derecho, pero hablaré de otros programas, porque ahí está lo importante, digamos que los abogados aprenderán de eso, pero yo conozco que desde el tema, por ejemplo, de música con énfasis en producción musical, que es una de las carreras que tiene, y la otra que es comunicación en medios digitales, ellos tienen materias de propiedad intelectual, de derechos de autor, porque en última se hace un énfasis en la producción y hacer ese énfasis en la producción implica que es una responsabilidad de la universidad también, que esos profesionales salgan con algún grado de interdisciplinariedad, es decir, no van a salir siendo abogados y abogadas, por supuesto, porque no están estudiando Derecho, pero sí que por lo menos tengan una leve idea de cómo funcionan los derechos de autor y la propiedad intelectual para que dentro de esos tipos de proyectos pues puedan identificarlo e incluso, como decíamos ahorita, eso ayuda mucho más a los abogados o a los profesionales jurídicos, porque última la conversación y la interlocución va a ser mucho más sencilla. Entonces yo creo que la labor de la academia es efectivamente que la preparación no sea simplemente en la carrera, sino que de alguna manera haya un tema de interdisciplinaridad que ayude a que efectivamente esas conversaciones se den y que a lo largo, digamos, los proyectos salgan a mejor puerto. Sí, totalmente de acuerdo, y ahí pensaba en eso y también en un punto que se vuelve muy importante para la comercialización, distribución y circulación de la industria audiovisual, y es la realidad de la propiedad intelectual que se maneja en cada país y lo que pasa cuando es un producto de exportación, ¿no? Porque además creo que todos hemos visto, aparte de que digamos que aquí, por ejemplo, en el tema de las OTTs o los canales regionales en general y digamos que dentro de la industria hay una cuota local que se debe cumplir en porcentaje, no solamente que vengan y llenen nuestras parrillas con producciones internacionales, sino justamente el incentivo no solamente se limita a que vengan a grabar acá, sino que también parte de esas plataformas y nuestros canales cumplan con ese mínimo para promover el trabajo de la industria local. También, sin lugar a duda, esto tiene una vocación de exportación que hace que tengamos que mirar cuando estamos realizando una producción, también desde el punto de vista legal y nuevamente desde la propiedad intelectual, qué es lo que tengo que negociar y qué tengo que incluir en mis contratos para que justamente, si no incluí lo que debía y si no dejé claro, por ejemplo, los territorios y los países donde se va a comercializar o presentar determinado programa, serie, película, pues efectivamente no voy a poder o venderlo o nadie va a querer comprármelo porque no tengo justamente esa autorización y esa explotación garantizada para aquel que está interesado en comprar mi producción. Y ahí, si bien, y esto es como general y estándar para la industria del entretenimiento, obviamente se ha venido manejando un lenguaje muy universal, incluso desde el punto de vista jurídico, pero sin olvidar que dispone nuestra jurisdicción en el caso para Colombia, y ahí quería preguntarte, y que me parece clave de pronto acá para discutir todo lo que tiene que ver con la dimensión del derecho de autor y eventualmente lo que pasa en el copyright, que suele ser donde está la industria hollywoodense o donde justamente se ha acuñado todo este tema del carácter de exportación de las producciones que se realizan. ¿Cómo viene, de acuerdo con nuestro sistema, esa identificación de derechos? ¿Y cuál es ahí la importancia para que aquí todos por lo menos nos vayamos con una idea de eso? Esa es una muy buena pregunta y normalmente a veces las personas creen que el copyright es una cosa completamente distinta al derecho de autor o que de lo contrario, que es igual al derecho de autor, y no es ni lo uno ni lo otro. En últimas, pues el convenio de Berna lo firmaron todos, aunque no voy a hablar de eso porque pues sería un poquito aburrirlos a todos, pero de alguna manera hay una cosa muy importante en el derecho de autor y es que el derecho de autor se compone de dos tipos de derechos, y válgame ahí varias redundancias. El primero es el derecho patrimonial, que es el derecho que yo tengo a efectivamente explotar económicamente la obra, que yo creo que en el copyright es algo bastante similar.
Lo que difiere un poco entre el copyright y el derecho de autor es el tema de los derechos morales, que eso es realmente importante también tenerlo en cuenta. Y es que los derechos morales, más allá de las producciones que se hagan, son derechos que siempre le pertenecen al autor de la obra, sin importar qué suceda. Es decir, el hecho de que yo soy autor de la obra es un hecho que yo no puedo vender, ni me lo pueden de alguna manera, ni lo puedo ceder, ni me lo pueden embargar. Y ese derecho moral, por ejemplo, de paternidad, que así se reconoce en la edición 351, es un derecho que en principio no está en el copyright. Entonces yo creo que una gran diferencia de los derechos de autor y el copyright, por ejemplo, es la existencia de los derechos morales, que en el copyright es prácticamente incipiente. Ahora bien, yo ahí devolviendo la pregunta un poco, Camila, normalmente, ¿qué pasa? ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay muchas producciones que están alojadas en plataformas que tienen su sede en Estados Unidos. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿cómo debería ser ese tema, por ejemplo, para el productor, teniendo en cuenta que gran parte del consumo del producto quizá no va a ser en Colombia, sino que va a ser, por ejemplo, en Estados Unidos, sea a través de las plataformas que todos conocen o a través, por ejemplo, de YouTube? Bueno, ese ha sido un tema, yo diría que bien retador, porque convencer particularmente a un extranjero o sea, cuando estamos con clientes europeos, pues no hay problema porque tenemos y aquí para echarles un chisme jurídico, tenemos un esquema de protección de derechos de autor muy similar, la verdad, entre los europeos y nosotros como colombianos, pero el copyright, como tú explicabas, Juan, sí es supremamente diferente, y hacerle entender que no tiene la disposición absoluta por el hecho de que esté pagando, porque además esa es una forma de razonar muy de esta industria, porque yo estoy poniendo la plata, yo pongo las condiciones y yo digo cómo se tiene que hacer. Entonces, hacerles entender esa dimensión de que en todo caso sí o sí tiene que respetar el derecho moral y tiene que reconocer que hay una persona física, a diferencia de lo que pasa en el copyright. En principio no ha sido un tema fácil porque están acostumbrados a tener la disposición de los derechos 100%, porque justamente eso les va a garantizar poder hacer lo que quieran con cada uno de los elementos que componen una obra audiovisual. Ha sido complejo en el sentido de que sentarlos y explicarles y digamos que contextualizarlos con nuestro esquema es supremamente chocante para ellos por la realidad y el modelo como se maneja en general. Sin embargo, pues saben y comprenden perfectamente que en todo caso debe respetarse el régimen local, y ahí justamente es que la interacción de nosotros los abogados en este tipo de proyectos juega vital importancia, porque es que yo puedo poner, por ejemplo, o porque mi cliente extranjero me exige y diga que no aparezcan derechos morales y que renuncie a sus derechos morales, que en principio esa ha sido la principal discusión que hemos tenido cuando empezamos a montar contratos. Y es como, mira, yo puedo poner eso en un contrato porque además muy en el régimen estadounidense es lo que está en un contrato es voluntad de las partes, a diferencia de lo que pasa acá en Colombia, que sí priman unas normas de orden público que hacen que tengamos justamente que vigilar y cumplir ese régimen de protección del derecho de autor. En Estados Unidos, si yo lo pacté y así no sea benéfico para ti, pues no importa, lo pactamos y lo acepté y te vas con eso. Entonces, eso no ha sido tan fácil, ha sido un tema, pero pues justamente son conscientes de que tienen que respetar el régimen local y territorial, y eso puede pasar acá en Chile, en Argentina, y por eso es que por regla general, por ejemplo, cuando se hacen proyectos, para que incluso a veces no se van a ver acá, pero que utilizamos talento, porque justamente ese es uno de los beneficios de los incentivos tributarios que hemos venido haciendo, y es que la inversión extranjera ya no solamente está relacionada con que hagan contenido original para Colombia, sino que hay contenido que acá ni siquiera vemos, pero son conscientes que como estás grabando acá, estás contratando actores acá, estás contratando equipo creativo, pues tienes que respetar esos derechos morales y patrimoniales. Y definitivamente, pues en ese caso lo que hacemos y la claridad que da un abogado es garantizarle que es que eso es lo que dice la ley, y ahí sí, cuando en materia de la ley, ahí sí ellos no entran a discutir ni se alarga como la discusión. Sí, además porque en últimas, aquí como muy bien lo resaltas, en Colombia, por más que lo pusieran en el contrato, pues se entiende por no escrito. O sea, yo puedo ceder los derechos Exacto. morales en el contrato, que igual, como van contra la ley, pues se entendería por no escrito. Y eso que estás diciendo me parece súper importante por lo siguiente, y es que, a ver, todos tenemos amigos y todos siempre somos, él es mi amigo el que está diseñando el set, él es mi amigo el que está tomando la fotografía, y esta es una característica del derecho de autor totalmente particular y garantista, porque para que lo sepamos y estemos todos en la misma línea, el derecho de autor va y
su función y su propósito es proteger a la persona del autor, ¿sí? Entonces, si yo no tengo algo por escrito, así yo haya cuadrado o convenido con Juan que le voy a hacer unas fotografías y no le voy a cobrar, si eso no quedó por escrito, yo después veo que Juan está vendiendo mis fotografías y que le está yendo muy bien, y entonces decido demandarlo, y lo que va a hacer un juez, al verificar la condición es, si no hay nada por escrito, entonces el autor tiene la razón y lo va a obligar a Juan, pese a que yo como amigo le dije muy amablemente, tranquilo, usa mis fotos, pues lo va a obligar a tener que reconocerme a mí un dinero asociado a esa labor. Es por eso también que en este tema de realización de producciones audiovisuales, cuando vayan a vender, no les van a, o sea, que uno le diga a ese empresario, yo le garantizo que tengo toda la cadena de transferencia perfecta, cuento con las autorizaciones, lo primero que les van a pedir es, muéstrenme los contratos. ¿Por qué? Porque dentro de esa asesoría, que obviamente hacen al momento de entrar a realizar producciones en los países a los que van, pues lo primero que tienen claro es necesito contar con las sesiones de derecho correspondientes. Y definitivamente es por eso que la propiedad intelectual juega un papel muy importante en las industrias del entretenimiento y pues sin lugar a duda en la audiovisual. Y si te parece entonces, redondeemos lo siguiente para ver el tema de los contratos que muy bien estás, digamos, identificando acá, y es, si uno ve las etapas de alguna manera de la producción en creación, producción, distribución y circulación, veamos cómo en cada etapa efectivamente tiene incidencia el derecho de autor y efectivamente pues la propiedad intelectual. Sigue, yo arranco, por ejemplo, en el tema de la creación, como ya vimos, hay un mito muy grande que lo vuelvo a repetir, el tema de que efectivamente las ideas se protegen. Ya les dije, las ideas no se protegen, se protege la forma en la que yo expreso la idea en algo. Un ejemplo típico de eso es, yo puedo inventarme en este momento una aplicación de transporte de pasajeros con vehículos particulares. Sí, si la hago desde cero, así ya existe Uber, Didi y demás, pues, ¿sí? Entonces, en última, la idea nunca le pertenece a alguien. La idea, por ejemplo, de una tragedia entre dos familias porque se llaman dos hijos de familias rivales, pues eso no le pertenece únicamente a William Shakespeare, ¿sí? Es la forma en la que lo desarrolló en una obra, lo que efectivamente le pertenece, ¿sí? Que eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en la creación, mientras ustedes tengan en cuenta los principios del derecho de autor, lo del tema del concepto de obra, pues va a ser mucho más fácil empezar a identificar efectivamente cuáles son los activos de propiedad intelectual que se están creando. Eso frente a la creación. En la producción, y ahí ya de pronto la palabra Camila, pues hay que tener en cuenta el tema de los contratos. Sí, y ahí yo lo dividiría en dos frentes que son supremamente particulares, pero no menos importantes. Ninguno es más importante que el otro ni se excluye entre sí. Uno está dado por el día a día del desarrollo de una producción, que como bien lo mencionabas, arranca desde el momento de la creación y de que se empieza a desarrollar toda esa idea. Pero luego puedo pasar una etapa, y aquí voy a tratar de resumirlo por las etapas y ser muy breve, donde tengo la preproducción, y en la preproducción entonces es donde me estoy preparando justamente para arrancar el desarrollo de mi producción, y ahí necesito empezar a identificar locaciones, actores, creativos, diseñadores y en general todas las personas que me van a ayudar en la etapa de producción para que podamos justamente empezar nuestro rodaje. Pero aquí entonces uno dice, derechos de autor, propiedad intelectual, en una locación, ¿para qué? ¿Por qué necesito justamente buscar especialistas y que sepan y que entiendan qué es lo que tienen que contener mis contratos? En cosas tan simples como una locación, por ejemplo, si yo voy a alquilar una casa antigua y resulta que en esa casa antigua hay obras puestas, yo no puedo asumir que porque las obras que están colgadas, los cuadros, eventualmente algún tipo de silueta, implican que tengo el derecho porque el titular me la alquiló y me la arrendó. Resulta que son derechos totalmente independientes y sí, a mi Botero me hizo un cuadro para mi casa, pero es que lo hizo para que yo lo usara en mi casa, no para que el cuadro que Botero me hizo se vea en televisión y tenga una comunicación masiva. Entonces, si se dan cuenta, se empieza a complejizar todo un poco y es por eso que se necesita a alguien que sepa realmente de cómo se protege la propiedad intelectual.
pensando en un crew, por ejemplo, que es todo el personal técnico, es muy usual que se hagan los famosos bloopers o los detrás de cámara. Pues resulta que si yo no tengo la autorización de imagen de las personas, de esos técnicos, de esas personas que están, la persona que nos ayuda con el catering, el que está ayudándonos con maquillaje, y pretendo que salga como se utiliza hoy en día como parte además para generar ese encaje con el consumidor y que cada vez se sienta más identificado con las producciones que ve, pues yo no voy a poder usarlo y tengo que tener clarísimo que necesito una autorización de uso de imagen en situaciones donde uno pensaría, no, pues solamente necesito los creativos como hemos conversado y obviamente pues necesito el contrato del actor. Y no, resulta que hay un montón de autorizaciones y derechos que hay detrás y que tienen que tenerse en cuenta en esas negociaciones que se pasan por alto. Incluso, por ejemplo, y algo que es muy usual es, en principio uno puede grabar siempre que cuente con los permisos y las autorizaciones, y ahí aprovecho para echar una cuña de la importancia de contar con comisiones fílmicas, que justamente eso es lo que ha fortalecido muchísimo nuestra industria audiovisual. En Cali, por ejemplo, ya hay una porque ayudan a facilitar todo el tema de las grabaciones y las locaciones, pero particularmente en ese punto hay que pensar que cuando uno está filmando o está grabando, lo que menos quiere es que después alguien simplemente llegue y demande y diga, usted usó la fachada de mi casa, y entonces venga y me indemniza. En principio la discusión y la respuesta es muy fácil, no hay ningún inconveniente, se entiende como un espacio público, pero si yo no quiero rollos, pues ¿por qué no le pago 100.000 pesos? Le digo que me firme esta autorización y ya tengo esa autorización. Entonces vamos viendo y vamos mirando, identificando realmente qué va a generar una contingencia o no. Y ahí también entra otro punto súper importante, ese es el día a día de lo que pasa en los proyectos y todos los contratos que tengo que cerrar con diferentes proveedores, creativos, técnicos y todo el equipo de talento pensando en el actor, pero después tengo un frente que se llama, o que en términos generales es hacer el clearance de los elementos que se están utilizando dentro de una producción. Y ahí entra entonces todo el tema de marcas. Pensemos que yo estoy grabando y yo creo que muchos hemos visto los famosos errores en producciones al sacar marcas sobre las cuales no tenían autorización. Entonces, se me ocurre ahorita Game of Thrones, en una de las escenas de alguna final de la temporada se veía debajo de la silla del rey un vaso de Starbucks, ¿sí? Entonces, es como, más allá de que sea un hecho chistoso y que eventualmente para una marca como Starbucks eso signifique una forma de publicitarlo gratuitamente sin que haya tenido que pagar nada, ¿cierto? Y que lo haga aún más famoso porque salió y lo vuelva tendencia en redes, pues resulta que hay marcas que eventualmente pueden sentir que ese uso va en contra del concepto como tal de la marca y que está transgrediendo esos derechos. No, además imagina que, digamos, no sea ese ejemplo, sino que sea, por ejemplo, el carro que usa el villano en una película, pues ahí seguramente ya no les gusta tanto, ¿no? Eso, por ejemplo, y por ejemplo en toda la recreación de lo que han sido sucesos políticos y digamos, de la realidad de los pueblos latinoamericanos, temas de narcotráfico, por ejemplo, muchas series que se recrean de eso, pues hay que saber qué tipos de marcas de carro se van a usar, porque entonces si yo voy a usar una marca donde voy a identificar que todos los villanos o los vendedores de drogas justamente utilizan X marca, pues yo voy a sentir que estás peyorativamente afectando peyorativamente mi marca y todo lo que me ha costado posicionarla en el mercado, y que la vas a estar asociando a una actividad de narcotráfico y entonces eventualmente nadie va a querer comprar mi carro. Y aunque suene chistoso, es que definitivamente eso hace parte de la influencia del audiovisual en nuestras tomas de decisiones, y una vez dice, la televisión educa, y educa tanto que nos lleva inconscientemente a generar este tipo de asociaciones, y por eso es importante mirar ese tema de clearance. Y ahí entran, y me gustaría que empezáramos a hablar ahí, aprovechando este espacio, un poquito de qué pasa con los derechos constitucionales que también entran en juego, y no solo, ahí ya nos toca salirnos un poquito de la propiedad intelectual, pero hay que jugar con esos dos escenarios, y es qué pasa con el buen nombre, con la libertad de prensa, en situaciones donde quiero contar aspectos en las producciones que han sucedido en un país determinadamente, o que van a hablar de la biografía de una persona que impacta la realidad nacional de determinado territorio.
Sí, eso es realmente importante y además sirve para empezar a hablar de que, digamos, alrededor de una producción no solamente está el tema de los derechos de autor, efectivamente hay derechos constitucionales, hay incluso derecho de imagen, habeas data y distintas cosas que efectivamente pues hay que tener en cuenta al momento de hacer la producción. Yo me empezaría a meter por varias cosas, digamos. Lo primero es que los derechos constitucionales, como bien se conoce, pues tienen un rango superior muchas veces a ciertos derechos. Entonces, eso por más que efectivamente tenga un contrato la persona que está autorizando, por ejemplo, ciertas cosas, pues ahí también de alguna manera se entendería por no escrito. Yo me voy a meter un momentico con el derecho de imagen y con el tema de datos personales y después conversamos un poquito también sobre lo que son hechos notorios dentro de las obras y demás. Vean, ahí hay varias cosas. Lo primero es que los datos personales es todo aquello que permite identificar a una persona y tiende a confundirse con el derecho de imagen, cuando en realidad el derecho de imagen es como el valor económico alrededor de la imagen de una persona. Por ponerles un ejemplo, seguramente todos acá tenemos derechos de habeas data o datos personales, pero no sé cuántos tenemos temas de derecho de imagen, ¿sí? Seguramente si ustedes ven una publicidad en algún lado que aparezco yo, pues dirán, no, pues un tipo de 30 y pico de años con gafas, pues comiendo una hamburguesa, es decir, no los llama a nada en el sentido de que es Juan Fernando Arenas, distinto si es James Rodríguez, por ejemplo, comiéndose una hamburguesa, ¿sí? Entonces el derecho de imagen tiene una importancia esencial en ese sentido y se tiene que tener en cuenta dentro de este tipo de producciones también. Y el tema de datos también, porque si yo estoy grabando a personas, pues necesito también la autorización de ellos para efectivamente participar en este tipo de producciones. Ahí lo siguiente sería conversar un poco sobre el tema del buen nombre y qué tanto daño no puedo hacer yo cuando efectivamente cuento un relato y le hago adiciones o le hago cambios. Y ahí me gustaría conversar un poco del típico de cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, lo demás que ustedes ven, pero cuando yo de alguna manera me estoy pasando de lo que fue un hecho notorio para el país y estoy empezando a atravesar un tema de la creatividad, porque hasta cierto punto todos tenemos derecho y tenemos libertad, efectivamente, de contar cosas que para el país son un hecho notorio, pero cuando la creatividad de alguna manera puede llegar a tergiversar el tema y afectar efectivamente derechos de las personas que estoy retratando de alguna forma en la producción. Bueno, ahí yo quiero contarles que dentro de nuestra práctica y lo que nosotros hemos hecho para mitigar ese riesgo de una posible reclamación y ese hecho notorio y ya, a ver, una cosa es que, como tú mencionas, a ver, yo quiero hacer un documental de James Rodríguez y una cosa es que James sea conocido y sea un personaje público y otra cosa es su mamá, hasta su hermana. O sea, porque estén o sean cercanas a James no significa realmente que el derecho de que yo pueda hacer pública su vida, ¿sí?, esté abierto y que no necesite tener en cuenta determinados elementos o que simplemente tenga que no poder nombrarla tal cual como se llama, porque ahí entonces tengo un dato personal. Desconozco cómo se llama la hermana de James, pero para efectos del ejercicio digamos que es Marcela, pues eventualmente es un riesgo muy alto que yo le tengo que señalar a mi cliente y decirle, no la llame Marcela, ¿sí? Busquemos otro nombre, busquemos otras maneras de generar un tipo de asociación o que dé a entender que son hermanos y ahí entonces es ese juego entre la creatividad y por eso es que yo digo, los abogados somos aliados en la producción porque definitivamente hay muchas situaciones donde yo no puedo coartar la creatividad, porque es que ahí está el punch de lo que quieren hacer, ahí está justamente ese concepto en sí mismo que quieren transmitir y a veces que yo les diga no se puede porque la ley dice que no, pues me van a decir no, esa no es una respuesta que yo estoy esperando, ¿sí? Entonces tenemos es que buscar maneras, como nosotros llamamos, de mitigar ese riesgo para poder hacer posible que esa idea que quiere transmitir no se vea efectivamente truncada por el hecho de que no tengo la autorización o que puedo tener ahí una eventual demanda. No, y el buen abogado en últimas es como lo dice Camila y como seguramente, y lo conozco, lo es, el abogado no es el doctor no, o la doctora no. Es de alguna manera… Prohibido. Exactamente, sí, es viabilizar las ideas que detienen, pero minimizando los riesgos legales. Claro, y dentro de varias de las opciones que hoy se usan, por ejemplo, y como lo hemos venido trabajando nosotros, ¿existen libros que hayan hablado antes de esto? Entonces, si existen libros, tratemos de negociar la opción del libro para decir que nuestra serie está adaptada con base en unos derechos que ya negoció un tercero, donde vamos a poder mitigar en cierto modo la presencia de demandas. Lo segundo es, busquemos similitudes físicas eventualmente, porque ahí entra otro punto del derecho de imagen, y es que el derecho de imagen comprende voz, la figura
y cualquier otro rasgo que en general, por ejemplo, los tatuajes, que esto fue un tema muy famoso en los videojuegos y hubo demandas altísimas porque entonces empezaron a sacar los juegos de la NBA, los de la FIFA, entonces que dijeron estas grandes empresas, yo no les voy a pagar autorización de uso de imagen porque me van a sacar esta vida y la otra. Y lo que dijeron es, no le voy a poner el nombre, pero voy a utilizar los tatuajes típicos de Shaquille O'Neal, por ejemplo. Y así van a pensar que es Shaquille O'Neal, voy a generar justamente la interacción que quiero con la persona que juega a Nintendo y me salvé de pagar. Pues no, obviamente vienen las demandas y entonces este tipo de cosas también tenemos que mirarlas en las producciones. Si yo voy a hablar de algún personaje nacional y tiene ciertas características, pensemos en que o es una persona voluptuosa, o es una talla grande, o tiene una cicatriz en la cara, pues si esos son rasgos conocidos y característicos, le va a decir, aunque no le digas el nombre, hay una fácil asociación y aquí eventualmente por ese lado pueden presentar una tutela, porque estamos entonces frente a un derecho que está protegido constitucionalmente. Tú tocas dos temas interesantísimos. El primero es el tema de los tatuajes, eso es genial. En Estados Unidos hubo un problema grande con el tema de la lucha libre, la WWE, porque se empezó a discutir si efectivamente el tatuaje que tenían los luchadores pues le pertenecía al tatuador los derechos patrimoniales, ¿sí? O los derechos morales incluso también. En el audiovisual también, Hangover, la de, sé qué fue lo que hiciste ayer, ¿cómo era que se llamaba? Sí. Lo que hicieron el verano pasado, ¿no? Sí. Sí. La misma situación. Exactamente, entonces es una discusión muy chévere porque en últimas, pues, al final lo que ellos determinaban es que el cuerpo simplemente es de alguna manera un mecanismo o un soporte más para poder tener la obra. Entonces incluso hay que tener en cuenta hasta eso. Y lo segundo, frente al derecho de imagen, lo discutíamos ahorita en el almuerzo. No sé si ustedes están familiarizados con el tema del la nueva canción, entre comillas, de Bad Bunny, Inteligencia Artificial. Yo se lo discutía hoy con mis estudiantes y les decía, venga, ahí hay un problema de derechos de autor, y ellos acertadamente me decían, ahí no hay un problema de derechos de autor, porque en últimas, eso lo discutiremos un poco al final, lo que hace la inteligencia artificial, por lo menos en Colombia, no está protegido, ¿sí? Eso es un tema de dominio público, pero ¿qué pasa con el tema del derecho de imagen? Porque es que, si bien, digamos, la defensa de la persona que lo hizo es un chileno, ¿sí? Él decía, es que yo no usé tal cual la voz de Bad Bunny, yo lo que usé fue los timbres de voz y de alguna manera como las formas, los vibratos y demás que tiene él, pero yo no sé la misma voz, ¿sí? Pero Bad Bunny decía, venga, pero es que en todo el video pues aparezco yo, todo el mundo me reconoce a mí, entonces pues al final sí puede haber un tema de derecho de imagen ahí. Claro, ¿no? y si finalmente están escuchando esa obra es porque piensan que están imitando a Bad Bunny y quieren saber, y lo que genera realmente la intención de querer oírlo es qué tan parecido es a Bad Bunny, pues definitivamente si vas a recibir regalías por eso, pues está asociado a la imagen de Bad Bunny. Claro, además es un canal monetizado. Ajá, totalmente. Entonces, eso también entra, por ejemplo, en todos los retos que vamos a tener también en esta industria, porque como hablábamos empezando esta charla, pues está todo el tema de que hay diferentes obras que acompañan el audiovisual, y la música, sin lugar a duda, es una de ellas. Tenemos el licenciamiento musical, entendido como esa opción de usar canciones que ya están hechas o conocidas en el mercado, ¿cierto? Y la música original que podemos utilizar para un audiovisual. Y pues en ese caso, obviamente, en los dos casos voy a necesitar las autorizaciones, pero voy a tener que trabajarlos desde diferentes frentes. Uno, en el caso de que quiera licenciar música que ya existe, tengo que entrar a negociar dos tipos de licencia. La del máster, que es la que hace el productor donde se grabó justamente esa obra musical, y la del publishing o la de la escritura de la letra de la canción, porque son dos derechos, el de los compositores y el de los titulares de los derechos de explotación sobre ese máster o ese fonograma. Entonces, definitivamente, una vez más, ahí cobra realmente importancia saber y conocer qué es lo que necesito, y estos derechos además se fragmentan. Pensemos que a veces una canción, el escritor o el compositor no fue solamente Camila Vázquez, sino también Juan y también María Fernanda, entonces pues vamos a tener definitivamente problemas porque necesito saber cuál es el porcentaje de cada uno, y si no tengo la autorización de ellos tres, lanzo mi audiovisual y luego Juan se da cuenta que nunca le pagaron y nunca estuvo incluido en el contrato. O incluso puedo tener la autorización y tener un problema de otro estilo. Por ejemplo, pues con una novela muy conocida por todos acá, se hizo el tema de la autorización efectivamente a licencia de sincronización para poner en la intro de la novela, pero cuando se hace el tema de los arreglos, aparecen los créditos como autor de la obra musical del arreglista y no los autores originales, ¿sí? Sí. Entonces, eso, por ejemplo, es un problema.
y no se tuvo en cuenta, y más allá de que tenía autorización y pagué, pues me va a tocar volver a pagar. El tema es, y lo que hemos venido hablando, y gracias por ese comentario, porque me acuerda, yo en las diferentes charlas de por la mañana escuchaba presupuesto, presupuesto, presupuesto. Justamente el no haberse, o sea, el no identificar cuáles son el tipo de autorizaciones y no tener ese conocimiento definitivamente me va a afectar el presupuesto, y a veces no termina siendo un tema de presupuesto, porque nos ha pasado en otros casos, a nosotros sí hemos manejado casos en temas de publicidad donde a veces, ¿qué es lo que pasa? Y cuando hablabas ahorita de esos derechos morales, resulta que es que puede ser que determinado artista diga, o sea, no le importe que le paguemos la licencia, sino que diga, no me identifico, o sea, o no quiero que mi canción salga en su serie, porque su serie muestra violencia, agresión, sexo, drogas, y no me interesa que mi obra sea identificada con ese tipo de producciones o conceptos. Entonces, este es el tema y la importancia del derecho de autor en relación con lo que se maneja acá en nuestro régimen, y es por eso que para poder generar la explotación que esperamos, lo primero que les diría es, esto no es un tema, y es un dicho que yo a veces entre chiste y chanza utilizo mucho con mis clientes, y les digo, es que no todo se puede arreglar en postproducción, porque uno en postproducción edita, cambia, y mira cómo puede arreglar, o incluso vuelve y graba también, sí, se pueden generar unos espacios adicionales para regrabar determinadas escenas, pero a veces llega un punto en que ya no puedes, y ese ya no puedes es que implica que no quieren que se identifique su obra con lo que estás haciendo. Entonces, si lo haces en una etapa tardía, pues efectivamente eso puede hacer que tu presupuesto uno se afecte, pero además que te toque volver atrás cuando ya estás tú listo y preparado para vender esa producción, y eso te pueda retrasar tu cronograma incluso dentro de lo que tienes ideado y pensado. Si te parece, antes de entrar a los retos y para dejar espacio quizá para preguntas, hay un tema que quedó dentro de alguna manera la producción que me parece importante abordar, y es ya la distribución, porque ahí ya hacemos más referencia a los derechos patrimoniales de autor, no a los derechos morales. Y en últimas es muy importante porque saber cómo distribuyo, en qué plataformas distribuyo y qué derechos efectivamente autorizo, pues yo creo que es parte esencial de efectivamente sacar un provecho económico de las obras. Entonces, ¿tú cómo lo ves? Y atándolo un poquito a lo que hablamos hace unos minutos del tema de territorialidad. Nosotros digamos que para el audiovisual definitivamente necesitas lo que nosotros llamamos perpetuidad, y que bajo la ley entonces son los 70, 80 años dependiendo si eres persona natural o jurídica. Definitivamente yo creo que todos hemos visto los famosos clásicos de películas de los 60, o sea, esa es la vocación del audiovisual. El audiovisual se sigue moviendo y puede ser que hoy no sea tendencia precisamente cuando lo lanzo, pero en 5 años sí, en 20. Entonces, definitivamente el lenguaje en este tipo de contratos es a perpetuidad o por el tiempo permitido en la ley, ya siendo acá muy abogada. Y lo segundo es la explotación tiene que ser universal, porque es que si yo no tengo esos derechos de esta manera desde el principio, lo que yo digo es voy a darme un tiro en el pie, porque voy a empezar a limitar la forma que tengo de explotación. Entonces, eso ahí es un punto realmente importante en el lenguaje que se debe incluir en esos contratos, porque no me van a aceptar, y ya nos ha pasado cuando por algún tema incluso en un licenciamiento se usó 13 segundos y la autorización decía 10 segundos, váyase y vuelva y negocie, pida que me cambien el contrato. Entonces, uno a veces tiene unas ideas de si cierro este contrato ya en 3 meses me entra la plata, y resulta que si no está bien y si no cumpliste esos términos incluso de eso legal que ya montaste, porque no es solamente tener el contrato como ese papelito ahí de hola, acá lo tengo, cómprame, sino tiene que haber realmente digamos que una coherencia versus lo que se puso en el audiovisual, porque aunque no lo crean, realmente revisan con lupa los que están comprando las producciones o los que ayudan en el proceso de distribución. Lo primero que hacen es ese proceso de clearance, de estar seguros que los contratos guarden relación realmente, y ahí entra el famoso delivery del que estaban hablando hace un momento, donde están un montón de listados y un checklist muy detallado, y lo revisan para ver qué están adquiriendo, porque lo último que quieren es una contingencia. Claro, es que imagínate que yo compre una producción o hago una inversión grandísima para la producción y termina con un problema de derechos de autor porque la cadena está turbia en algún lado. Pues de alguna manera eso es lo que tiene que evitar con la auditoría.
Si te parece, hablemos entonces de los retos para dar espacio a las preguntas. Yo creo que hay dos retos, pero uno ya medianamente lo abordamos, que es el tema de la educación. Entonces, conversemos sobre el tema de la inteligencia artificial, derecho y la industria audiovisual, si te parece bien. Perfecto. Entonces, yo arranco. Vean, acá hay una cosa importante y voy a intentar ser lo menos abogado posible. Lo primero es, hay una frase que me gustó mucho frente a la inteligencia artificial que decía que la inteligencia artificial ni es inteligente ni es artificial. Y lo decían ¿por qué? Lo decían porque inteligente no es en el sentido del ser humano, porque la inteligencia artificial y por lo menos lo que es ChatGPT y demás, no es más que modelos matemáticos que lo que hacen es predecir qué es lo que sería más coherente que siga, ¿sí? Entonces no es una inteligencia en el sentido de alguna manera humana. Y segundo, artificial tampoco es porque al final pues es matemática. Al final es pura matemática. Y teniendo eso en cuenta, entonces ha habido una gran discusión frente a quién le pertenece lo que crea la inteligencia artificial, primero, y segundo, qué pasa con lo que se alimenta la inteligencia artificial. ¿No? Ustedes vieron hace poco que en una de las imágenes que sacaba Dalí y demás generadoras de imágenes apareció la marca de agua de dónde lo sacó, ¿sí? Que eso obviamente pues tuvo un tema pues complicado de derechos de autor. Entonces, respondiendo rápidamente a las dos preguntas y para darle espacio, por supuesto, a Camila, y como les digo, que no me transforme tanto en abogado, es lo siguiente. Lo primero es, y lo que ha dicho normalmente la Corte en Estados Unidos, porque en Colombia todavía no tenemos pronunciamientos frente a eso, es una cosa distinta es copiar y otra cosa distinta es digerir. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando yo copio, ahí me estoy metiendo en un tema de plagio, ¿sí? Sencillamente, pero cuando yo digiero es lo que hace el ser humano. ¿En qué sentido? En últimas, todo lo que nosotros creamos pues no nace de la nada, ¿sí? Nosotros digerimos todo el tiempo información y conocimiento, lo pasamos por nuestro prisma, como les decía, y creamos algo original. Y resulta que lo que están diciendo las dueñas de la inteligencia artificial es, pues la inteligencia artificial hace lo mismo, digiere, porque yo alimento con millones y millones y millones de datos y al final no es que esté cogiendo un dato en específico de una obra, sino que digirió toda esa información y ahí es que efectivamente logra sacar algo. Entonces, hasta ahora los jueces de Estados Unidos han dicho, venga, si tomó esa información suya, pues en realidad ahí no hay un tema de vulneración de derechos de autor porque en realidad está digiriendo la información de inteligencia artificial y no lo está plagiando. Uno. Dos, frente a lo que hace la inteligencia artificial, a quién le pertenece y todo lo que estamos teniendo ahorita, porque la inteligencia artificial ahorita hace videos, hace fotografías, hace texto, bueno, de todo. Es más, ChatGPT 4 ya es multimodal y reconoce imagen también. ¿Qué pasa ahí? Entonces ahí depende de para qué usen la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial la usan como herramienta de creación o como ente autónomo, ¿sí? Porque si la usan como herramienta de creación, ¿en qué sentido? En decir, venga, lo voy a escribir a ChatGPT con el prompt, eres el mejor corrector de estilo del mundo y necesito que corrijas los temas de coherencia, cohesión y ortografía del siguiente texto. Pues seguramente ahí ChatGPT está haciendo una labor auxiliar, ¿sí? Es una herramienta, por lo tanto lo que surja ahí pues sigue siendo del autor, de quien puso ese texto. Pero distinto es que yo le dije a ChatGPT, por ejemplo, créame un guión para un video que voy a hacer mañana, ¿sí? Yo solamente le puse ese, el único prompt. Entonces vean que ahí en últimas ChatGPT no es una herramienta, ChatGPT está actuando como un ente autónomo y en consecuencia lo que crea ChatGPT pues se entiende de dominio público. ¿Y eso por qué es? Porque el derecho de autor, como muy bien lo resaltaba Camila, pues protege al autor. Y el autor a día de hoy en la legislación colombiana y a grandes rasgos a nivel internacional, aunque hay unas excepciones, pues el autor es solamente una persona de carne y hueso, un ser humano, no la máquina, no una inteligencia artificial. En consecuencia, pues todo lo que crea una inteligencia artificial, al no ser un ser humano, pues se entiende como de dominio público, no tendrá protección. Un ejemplo de eso fue un artista en Estados Unidos que intentó registrar un cómic como propio ante la oficina de copyright, se le dieron el registro, y ella después confesó en Twitter, bueno, ahora X, en todo lado, logré que me registrara una obra que tenía todo el tema del cómic con inteligencia artificial. Y adivinen qué hizo la oficina de copyright de Estados Unidos cuando se dio cuenta que lo hizo con inteligencia artificial. Anuló el registro. ¿Listo? Y eso que en el copyright, como bien lo decía Camila, es mucho más laxo con ciertas cosas frente a derechos morales y demás, pero incluso ellos han dicho, no, o sea, si lo crea la inteligencia artificial, no es digno de, bueno, digno suena feo, no es merecido, no se puede proteger por derecho de autor, para decirlo de alguna mejor manera. Entonces es un reto muy grande porque entonces en últimas, ¿a quién le pertenece? ¿Qué va a pasar con lo que surge de la inteligencia artificial? Y algunos países ya están tomando unos caminos intermedios que dicen, no, venga, pues no lo reconozco como autor, pero pues efectivamente sí le doy ciertos derechos a la persona que creó la inteligencia artificial o a quien está poniendo el prompt. Hay unos caminos intermedios. Por ahora Colombia está en la posición, como está la legislación actual, que todo lo que se cree
por parte de la inteligencia artificial como ente autónomo se entiende dominio público? Yo ahí, digamos que veo que es un reto la inteligencia artificial desde el punto de vista creativo por la injerencia humana y por la creatividad de nosotros, pues, y de las diferentes personas que participan. Pero lo veo como una oportunidad cuando empiezo a pensar en la tecnología y lo que va a permitir en relación con ciertos desarrollos. Entonces pensemos en los efectos en VFX y el tipo de temas de cómo puede mejorar la calidad y la realidad que tendría eso, o sea, y lo que aportaría en el desarrollo de una producción. Creo que es una herramienta y definitivamente como herramienta debe usarse y considero que uno no debe resistirse en general a este tipo de evoluciones, sino debe educarse y pues generar, y ahí sí la tarea está en manos de los gobiernos de regular lo correspondiente y generar justamente ese respeto por los derechos de autor. Hoy en día pues falta menos ver la situación que está pasando en Estados Unidos y las negociaciones que están teniendo hoy en día los sindicatos para darse cuenta que no es un tema tampoco tan simple y que efectivamente pues en mayor medida sí hay una afectación al talento humano, sin lugar a duda. Es más, tanto así que una de las grandes razones de la huelga en Estados Unidos, que ya llegó a un acuerdo, fue el tema de la inteligencia artificial, porque tenían miedo, no sé si ustedes se vieron todo ese capítulo de Black Mirror, de creo que todos odian a… Bueno, no me acuerdo, pero es que la vida de la persona literalmente era inteligencia artificial y ponían la cara de un actor ahí sin necesidad de pagarle. Le pagaran $10.000, la primera de $100.000 y después no tenían que volverle a pagar porque lo podían usar en todas las producciones. De acuerdo. Eso fue un miedo real tanto para los actores como para los guionistas. Entonces ya llegaron a una negociación frente a ese tema de los derechos de imagen y frente al tema de la reproducción de la inteligencia artificial, pero yo coincido plenamente contigo que prohibir, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial, pues es de necios, eso al final no va a llevar absolutamente a nada, pero sí creo que nos puede complementar muy bien en las labores que hacemos día a día. Sí, yo creo que ahí el tema, y me gusta cómo lo ha manejado, por ejemplo, la Unión Europea, hablando del criterio de transparencia, que me parece clave, y es, oiga, informe la manera en que en su obra utilizó la inteligencia artificial, reporte de qué manera la inteligencia artificial lo ayudó a usted a conseguir ese resultado final de la obra. Para mí hasta hoy de lo que se ha ido, digamos que desarrollando este concepto es como con lo que más afín me siento, porque considero que definitivamente es clave la intervención humana en este tipo de actividades creativas. Y otra, ya saliéndome un poquito de la inteligencia artificial y como para no dejar como en el ambiente la idea de que estamos muy crudos en saber hacer producciones audiovisuales y en conocer la importancia de la propiedad intelectual. Yo ahí definitivamente quisiera resaltar el papel que se está haciendo y la evangelización que ha tenido la industria local desde los medios tradicionales, los canales, por ejemplo, un canal como Telepacífico, como desde el momento cero en que está arrancando proyectos que implican ciertas situaciones que pueden ser complicadas en relación con las historias que se quieren contar, está teniendo en cuenta que hay unos derechos, que hay unas autorizaciones, que tenemos que buscar al máximo poder lanzar nuestro producto sin que vaya a tener varias demandas, porque eso es justamente lo que no queremos, no hay plata para abogados y esa es la importancia de tenerlo claro desde el momento en que arrancamos. Entonces, el conocimiento y el saber que necesitas un aliado legal y que además, más allá de eso, es también un tema reputacional. Pensemos, si yo estoy promoviendo la actividad audiovisual y estoy generando el desconocimiento de derechos de las personas que trabajan en mi equipo, pues, ¿cuál es el mensaje finalmente que estoy mandando? Sí, no, completamente de acuerdo y además pues este tipo de espacios, por ejemplo, ayudan mucho a eso, ¿sí? A concientizar y a que conozcan el tema de los derechos de autor y a que sepan que si bien es importantísimo tener los aliados, también de alguna manera ayuda mucho a la labor de los abogados que conozcan ciertos temas sobre derechos de autor y así se trata más de planeación legal y no de apagar incendios como a veces decimos los abogados. Totalmente. Están que nos echan. ¿Preguntas? ¿Ya nos vamos o vamos a preguntas? Listo, 2 preguntas, listo. ¿Hay preguntas en el público? Sí. Muy buenas tardes, mi nombre es José Carabalí. Mi pregunta es, la música clásica del siglo XVII y siglo XVIII, por ejemplo, una pieza pues, de Beethoven, se aplica una pieza audiovisual, ¿también se hace derecho de autor? ¿Quieres responderla? Sí, pues o sea…
En realidad, como muy bien lo decía Camila, los derechos de autor, uno tiene los derechos patrimoniales y los derechos morales, por decirte a grandes rasgos. Derechos patrimoniales es los derechos de explotación económica, es decir, que tengas que pagar por usar la obra de alguna forma, y los derechos morales es que tengas que seguir usando el nombre del autor siempre que haga referencia a la obra. Los derechos morales siguen, ¿sí? Ahí eso lo tienes que respetar, pero digamos en ese caso, por ejemplo, ya han pasado los 80 años después de la muerte del autor, en consecuencia es dominio público, ergo pues puede hacer uso de la obra sin necesidad de autorización. ¿Listo? Y ahí complementaría solo un poquito y teniendo en cuenta este tema estándar que les hablaba del lenguaje contractual de la industria del entretenimiento. Y es, en Colombia son 80, pero hay otros países en que puede ser más. Entonces, lo que uno normalmente hace en esa labor de clearance es que por lo menos hayan pasado 140 años porque nos hemos puesto a mapear en general cómo está el manejo por años en las diferentes jurisdicciones en el mundo. Pero igual, eso hay que revisarlo con lupa, pero de acuerdo. En principio estaría chequeado si solo lo quieres utilizar en Colombia. Exactamente, y dentro del tema musical pues siempre tengan en cuenta las sociedades de gestión colectiva, ¿no? Pues para poder hacer el tema bien y no tener después problemas. Pues, me refiero a SAICO, a Simpro y demás. Bueno, mi nombre es Andrés Felipe Quina, periodista acá. Bueno, de pronto más que una pregunta es un pequeño complemento a lo que se hace desde el periodismo. Lógicamente en la industria cinematográfica, la empresa privada como tal, no es muy ajeno a lo que se vive actualmente con medios de comunicación en general, porque cuando uno está haciendo una producción en esos canales, yo trabajé en RCN Televisión hace varios años, y por ejemplo el tema de uno hacer una utilización, por ejemplo, de un testimonio de una persona, de un niño especialmente, esos derechos que se deben tener para evitar cualquier circunstancia pues legal, es importante. El uso de marcas, pienso yo que de pronto lo tengo entendido más en estos medios masivos, más que porque hacerle una publicidad es lógicamente por la comercialización que se da dentro de los procesos de estos entes, ¿no? Y efectivamente dentro de la parte pública también es súper importante, los que trabajamos de pronto con entidades públicas, alcaldías, gobernaciones en algún momento, ese tema también es súper importante al momento de realizar producciones para evitar cualquier circunstancia que conlleve a unas actas pues, de denuncia o algo que perjudique a alguna persona, porque pues que salga alguien. Una vez rápidamente en RCN salió, me acuerdo muy bien, editando una nota, una imagen en Bogotá, salió una pareja y resulta que el señor andaba con la amiga, por ejemplo, sí, y demandó al canal porque lo sacaron sin concientización. Entonces era más un aporte. Muchas gracias. Sí, eso que mencionas ahí es clave, y una cosa es el hecho también noticioso, donde yo eventualmente si estoy contando y estoy comunicando una situación que está sucediendo y que es noticia nacional, no vaya a tener que entrar con el detalle, por ejemplo, una autorización de uso de imagen, ¿cierto? A diferencia de lo que va a pasar en el desarrollo de diferentes producciones o programas, por ejemplo, en vivo, donde salgo a la calle y entrevisto. Sí, la entrevisté, pero después hágale firmar su autorización de uso de imagen. Y si va a salir un menor, efectivamente, como señalas, el que está legitimado para firmar la autorización del menor van a ser sus padres o acudientes, y ahí hay que verificar además. No es que yo digo, ay, sí, él es mi hijo y resulta que no es mi hijo. No, vaya y pídale el documento correspondiente para que confirme que efectivamente él tiene la patria potestad sobre ese menor. Por eso normalmente en ciertos espectáculos públicos como conciertos, eventos deportivos y demás, normalmente en la boleta está el tema de la autorización de tratamiento de datos personales, para evitarse el tema más que todo cuando va a ser grabado, por ejemplo. De acuerdo. Listo. ¿Nos despedimos? Listo. Bueno, no, muchísimas gracias por el espacio y bueno, que se sigan por favor presentando este tipo de escenarios que promuevan justamente el conocimiento de la importancia de la propiedad intelectual y que promuevan las actividades creativas y culturales de nuestro país, porque aquí hay mucho talento. Sí, yo le agradezco a Telepacífico, creo que fue un gran espacio, en gran medida obviamente por la persona que me acompaña, que es lo que le da nivel al tema, y creo que efectivamente ha sido un gran espacio para todos nosotros, espero que haya sido mucho provecho, y bueno, sigan también leyendo sobre el tema de derechos de autor para sus producciones. Gracias. Gracias. Telepacífico presentó Agéndate, abiertos a las ideas. Derechos de autor y propiedad intelectual. Una conversación con Camila Vázquez y Juan Fernando Arenas sobre los aspectos claves de la cadena legal para la realización, circulación y distribución de un producto audiovisual. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.